favor informar a esta secretaría. Gracias. Allí la indicación desde Secretaría también indicó el presidente de la Asamblea Nacional que ya no existían más solicitudes de intervención. Así que la intervención del asambleísta René Yandún fue la última en esta discusión y en este momento ya los asambleístas procederán a votar. Van a votar el informe que recomienda aprobar el tratado de extradición entre la República del Ecuador y la Federación de Rusia. En su exposición, el asambleísta Pedro Curichumbi, que fue designado como asambleísta ponente del mismo, dijo que entre otros aspectos, este instrumento internacional busca brindar una cooperación más efectiva entre los dos países, es decir, entre Ecuador y Rusia, en materia de prevención de la delincuencia y combate a la misma, con la finalidad de evitar la impunidad de los delitos. En su participación, el asambleísta representante de la provincia de Cotopaxi, César Carrión, dijo que el presente tratado dará lugar a la extradición de aquellos hechos tipificados como delitos por la legislación de ambas partes que sean punibles con una pena privativa de libertad por un periodo máximo no menor a 1 año o con una pena más severa. Dijo además que la aprobación de este instrumento internacional facilitará la extradición de personas y evitará la impunidad de los delitos, ya que va con el objetivo de este tratado, que es fomentar la cooperación entre ambos países para mejorar de esta manera la efectividad en el combate de la delincuencia. Así, los responsables de delitos responderán ante la justicia. Y por último, teníamos la intervención del asambleísta René Yandún, quien también recalcó el objetivo de este tratado internacional, la cooperación más efectiva entre ambos gobiernos para también de esta manera enfrentar la impunidad. Vamos a observar cómo avanza el registro de las y los asambleístas. Hasta el momento tenemos que 95 asambleístas ya se han registrado para participar en la votación. Nos encontramos en este momento cumpliendo con la agenda de la sesión 706 del Pleno de la Asamblea Nacional. El punto que en este momento se está ya tratando es el último punto que tiene el orden del día establecido para esta sesión, para la sesión 706. Belkis. Sí, revisando un poco el informe en cuanto a la parte del análisis y razonamiento de este instrumento internacional, se destaca que el convenio consta de 13 artículos cuyo contenido es el siguiente. Artículo 1, que establece el objeto del convenio. Los artículos 2 y 3 determinan las áreas y modalidades de cooperación en el ámbito de lucha contra la delincuencia. El artículo 4 establece el procedimiento de cooperación para alcanzar los objetivos del convenio. El artículo 5 menciona los ámbitos de aplicación del convenio. Los artículos 6 y 7 establecen los órganos competentes para la implementación y el procedimiento de cooperación y financiamiento entre dichos órganos. El artículo 8 menciona las condiciones bajo las cuales se podrá compartir información para asegurar la protección de datos personales o información confidencial. El artículo 9 se refiere a la constitución de una comisión mixta para el desarrollo y examen de la cooperación generada a través del convenio. Y finalmente, los artículos 10, 11, 12 y 13 obedecen a la solución de controversias, enmiendas, entrada en vigor y vigencia de este convenio. Del artículo 1 al 20, el instrumento internacional se ha convenido lo siguiente, indica este informe. La República del Ecuador y la Federación de Rusia, en adelante denominadas las partes, deseando brindar una cooperación más efectiva entre los dos estados en materia de prevención de la delincuencia y combate a la misma, y con la finalidad de evitar la impunidad de los delitos, aspirando a fortalecer las relaciones entre los dos estados en materia de extradición a las partes que se encontraran en territorio de una de las partes para ser sometidas a un proceso penal o para la ejecución de una pena mediante la celebración del presente tratado, basándose en el respeto a los principios de reciprocidad, soberanía, igualdad y beneficio mutuo, han convenido lo siguiente. Las partes convienen, conforme a las disposiciones del presente tratado, a entregarse recíprocamente por una solicitud a las personas que se encontraran en el territorio de una de las partes para ser sometidas a un proceso penal o para la ejecución de una pena, por la comisión de un delito que dé lugar a la extradición.
Para los efectos del presente tratado, darán lugar a la extradición aquellos hechos tipificados como delitos por la legislación de ambas partes que sean punibles con una pena privativa de libertad por un periodo máximo no menor a 1 año con una pena más severa. Si la solicitud de extradición se refiriera a una persona sentenciada con pena privativa de libertad por un juzgado de la parte requiriente por cualquier delito que diere lugar a la extradición, se requerirá que la parte de la pena por cumplir no sea inferior a 6 meses. En casos excepcionales, las partes podrán ponerse de acuerdo en la extradición si la parte de la pena por cumplir sea menor de 6 meses. Se solicita la extradición de una persona con relación a un delito que se refiere a impuestos, derechos aduaneros, control de cambios u otras cuestiones fiscales. No se podrá negar la extradición en virtud de que la legislación de la parte requerida no establezca el mismo tipo de impuesto o derecho aduanero o no regula respecto a los impuestos, derechos aduaneros o control de cambios de la misma manera que la legislación de la parte requerida. Diana, ¿tienes las conclusiones del informe? Y con todos estos antecedentes se llega a las siguientes conclusiones. El presente tratado dará lugar a la extradición de aquellos hechos tipificados como delitos por la legislación de ambas partes, que sean punibles con una pena privativa de libertad por un periodo máximo no menor a 1 año o con una pena más severa. El tratado entre Ecuador y Rusia facilitará la extradición de personas y evitar así la impunidad de los delitos, ya que el objetivo de este tratado es fomentar la cooperación entre ambos países para mejorar la efectividad en el combate de la delincuencia. El instrumento bilateral permite desarrollar la cooperación para combatir la delincuencia internacional, pretendiendo así evitar que sospechosos de delitos puedan refugiarse en terceros países. La suscripción de este documento profundiza las relaciones bilaterales con Rusia, con quien Ecuador tiene una asociación estratégica desde el 28 de octubre del año 2009. El presente tratado entrará en vigencia 90 días después de la fecha de la última notificación enviada a través de la vía diplomática, por la que las partes se comuniquen el cumplimiento de los requisitos internos que son necesarios para su entrada en vigencia, y se aplicará a las solicitudes efectuadas con posterioridad a su entrada en vigencia, aun cuando los delitos hubieran ocurrido con anterioridad a esa fecha. Es lo que se destaca en las conclusiones de este informe. Hasta el momento se han registrado en total 116 asambleístas para participar en esta votación, 116 de 137. Esperamos que desde Secretaría se pueda ya oficializar el número de asambleístas que participarán en esta votación. Destacar que este informe fue tramitado al interior de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, y donde además también hubo la intervención de personas expertas en la materia. También, por ejemplo, se recibió a una delegada de la Fiscalía General del Estado. Hubo también la intervención en las sesiones del embajador Marcelo Vázquez en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Por ejemplo, en el caso del embajador, él señaló que el tratado de extradición entre Ecuador y Rusia fue suscrito el 7 de agosto de 2019 en Moscú, cuyas negociaciones fueron lideradas por la Corte Nacional de Justicia. El embajador Vázquez indicó ante esta comisión que Ecuador ha suscrito tratados bilaterales con 33 países. El objetivo general del tratado de extradición entre la República del Ecuador y la Federación de Rusia es prevenir y combatir la delincuencia en ambos países. Explicó que el tratado aborda los delitos de extradición, así como presupuestos para la calificación de delitos bajo la legislación de ambas naciones, además que existe una cláusula de confidencialidad y restricción en el uso de información, y este se encuentra regulado en caso de que la información sea necesaria divulgar. Indicó además que el instrumento determina los requisitos que debe contener la solicitud de omisión, así como los documentos requeridos. Aportes importantes en esta y en cada construcción, tanto de todos los proyectos que se discuten al interno de la Asamblea Nacional. Nuevamente observamos
que ya ha aumentado a 117 el número de asambleístas que están registrados para participar en la votación. Como siempre, nosotros recalcamos que este paso, el registro de los asambleístas, es un paso obligatorio previo para que ya inicie la votación en sí. Belkis. Sí, y siguiendo un poco en la línea de lo que refería Diana Bermeo y que se señala en este informe, el embajador Marcelo Vázquez, representante del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, expuso también que mediante oficio de 16 de septiembre de 2019, la Secretaría General Jurídica de la Presidencia de la República solicitó a la Corte Constitucional verificar si este tratado requiere aprobación del Poder Legislativo, a lo que determinó que se encuentra en curso y se considera que sí requiere aprobación previa de la Asamblea Nacional. Señaló que en el mismo año la Corte Constitucional del Ecuador acordó declarar el tratado de extradición entre la República del Ecuador y la Federación de Rusia en su contenido material mantener armonía con la legislación del Ecuador. Finalmente indicó que mediante 2 oficios del 2020 el presidente de la República del Ecuador informó al presidente de la Asamblea Nacional la determinación de la Corte Constitucional y por tanto el tratado se encuentra en la Asamblea Nacional para ser revisado y debatido, recoge este informe. La doctora Patricia Carranco, delegada de la Fiscalía General del Estado, señaló que el tratado facilita los mecanismos de cooperación internacional. Adicionalmente, explicó que si bien es cierto, la Fiscalía General del Estado no es una institución de autoridad para los temas de extradición, por ley se establece que al no ser posible de un ciudadano ecuatoriano se abre la posibilidad de que el Estado, conjunto con la Fiscalía General del Estado, abra la investigación con la finalidad de que los delitos no queden impunes. Señaló que el tratado estuvo bien dirigido con la Cancillería y la Corte Nacional de Justicia, por lo que es necesario un instrumento que habilite y facilite los mecanismos de acción y función. Esto en lo que tiene que ver con lo dicho durante las sesiones que llevó adelante la comisión como parte del tratamiento de este instrumento internacional. Se confirma el número de asambleístas registrados para participar en esta votación, 119 presentes. Diana. 119 presentes y ya comienzan los asambleístas a consignar su voto por las 4 opciones. El sí, el no, el blanco, la abstención. De estas, hasta el momento, más de 20 asambleístas se han pronunciado a favor de la aprobación de este instrumento internacional. Seguimos observando o seguimos revisando, mejor dicho, el documento, por ejemplo, en antecedentes. ¿Qué es lo que se señala? Se señala que el 7 de agosto del año 2019 en la ciudad de Moscú, Rusia, la República del Ecuador y la Federación de Rusia suscribieron el tratado de extradición entre ambas naciones. Mediante un oficio con fecha 10 de septiembre de 2019, la doctora Joana Pesante, secretaria general jurídica de la Presidencia de la República, solicitó a la Corte Constitucional resuelva si el tratado requiere o no aprobación legislativa previo a su ratificación y mediante oficio con fecha 6 de enero del 2020, el licenciado Lenín Moreno pone en conocimiento de la Asamblea Nacional el proceso de ratificación del Tratado de Extradición entre la República del Ecuador y la República y la Federación de Rusia. Y mediante oficio con fecha 7 de febrero del año 2020, la doctora Joana Pesantes, secretaria general jurídica de la Presidencia de la República, informa que dicho instrumento internacional requiere aprobación legislativa previa. Con todos estos documentos es como la Asamblea Nacional ya realiza el trámite respectivo, ya que además se actúa de acuerdo a dictamen emitido por el Pleno de la Corte Constitucional, que es quien determina que este instrumento internacional debe pasar por su respectivo tratamiento al interior del Parlamento ecuatoriano. Vamos a observar en este momento cómo avanza la votación. Ya lo anunciábamos, son 119 los asambleístas presentes. Todos los votos hasta esta hora son a favor del instrumento. 105 votos afirmativos se han registrado, no existen ni votos en contra, tampoco blancos y tampoco abstenciones. Aumenta el número a 107. Con este punto, con el tratamiento del informe que recomienda aprobar
el tratado de extradición entre la República del Ecuador y la Federación Rusia se daría por terminada ya con todos los puntos del orden del día de la sesión 706 del Pleno de la Asamblea Nacional, que recordemos inició luego de la entonación del himno de la República del Ecuador con un proyecto de resolución para declarar el día 23 de junio como el Día Nacional de los Páramos, un proyecto que recibió el respaldo necesario para aprobarse. Luego de ello se llevó adelante el informe no vinculante a la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, donde también hubo el pronunciamiento de los asambleístas. Hubo dos mociones, una primera en la que se establecía aquellos artículos en los que se recomendaba el allanamiento y otra donde se recomendaba una ratificación. Y ahora, como último punto, estamos ya en el desarrollo del informe que recomienda aprobar el texto de extradición entre la República del Ecuador y la Federación de Rusia, ya en el proceso de votación. Vamos a destacar nuevamente cuáles son los principales puntos que tiene este tratado bilateral sobre el cual en este momento se pronuncia el Pleno de la Asamblea. De acuerdo a la exposición realizada por el asambleísta Pedro Curichumbi, entre otros aspectos, este instrumento lo que busca es brindar una cooperación más efectiva entre ambos países, entre Rusia y Ecuador, en materia de prevención de la delincuencia y combate a la misma, con la finalidad especialmente de evitar la impunidad de los delitos. En el mismo sentido, también el asambleísta César Carrión destacó que con la aprobación de este tratado se dará lugar a la extradición de aquellos hechos tipificados como delitos por las leyes de ambas partes, que sean punibles con una pena privativa de libertad por un periodo máximo no menor a un año o con una pena más severa. El tratado entre Ecuador y Rusia facilitará la extradición de personas y así se evitará la impunidad de los delitos, ya que es un objetivo principal de este tratado, además de fomentar entre ambos países la cooperación con el fin de mejorar la efectividad en el combate de la delincuencia internacional. Así dijo el asambleísta César Carrión, se garantiza que los responsables del cometimiento de delitos respondan ante la justicia de cualquiera de los dos países. Vamos a observar nuevamente, ya son 116 asambleístas quienes han consignado su voto, 116 votos afirmativos. Restan solamente 3 votos más por registrarse para que ya se promulguen los resultados de esta Secretaría General. Belkis. Sí, 3 votos nada más faltan por consignarse hasta poder tener los resultados definitivos. Reiteramos en las conclusiones a las que llegó la Comisión en este informe. Este tratado da lugar a la extradición de aquellos hechos tipificados como delitos por la legislación de ambas partes, es decir, de la República del Ecuador y también de Rusia, que sean punibles con una pena privativa de libertad por un periodo máximo no menor a un año o con una pena más severa. Este tratado entre Ecuador y Rusia facilitará la extradición de personas y evitar así la impunidad de los delitos, ya que el objetivo es fomentar la cooperación entre ambos países para mejorar la efectividad en el combate de la delincuencia. El instrumento bilateral permite desarrollar la cooperación para combatir la delincuencia internacional, pretendiendo así evitar que sospechosos de delitos puedan refugiarse en terceros países. La suscripción de este documento profundiza las relaciones bilaterales con Rusia, con quien Ecuador tiene una asociación estratégica desde el 28 de octubre de 2009. Este tratado entrará en vigencia 90 días después de la fecha de la última notificación enviada a través de la vía diplomática por la que las partes se comuniquen el cumplimiento de los requisitos internos necesarios para su entrada en vigencia y se aplicará a las solicitudes efectuadas con posterioridad a su entrada en vigencia, aun cuando los delitos hubieran ocurrido con anterioridad a esta fecha. Revisamos los resultados preliminares de esta votación. 119 legisladores se registraron, 117 son los votos afirmativos en respaldo a este instrumento internacional. No hay votos negativos, no se registran votos en blanco,
Tampoco de momento se reflejan abstenciones. Insistimos, faltan 2 votos por consignarse hasta conocer la oficialización de los resultados desde la Secretaría General. 16:32, sesión del Pleno número 706 en modalidad virtual. 118 votos positivos ya, Diana. Sí, son 118 votos ya positivos. Revisábamos además en el respectivo informe donde se daba cuenta sobre el contenido de este instrumento. Consta de 13 artículos cuyo contenido, vamos a ver si alcanzamos a decir cada uno de los artículos. Se establece que en el 1 es el que establece el objeto del convenio. Los artículos 2 y 3 determinan las áreas y modalidades de cooperación en el ámbito de lucha contra la delincuencia. El artículo 4 establece el procedimiento de cooperación para alcanzar los objetivos del convenio, mientras que el artículo 5 menciona los ámbitos de aplicación del convenio. Los artículos 6 y 7 establecen los órganos competentes para la implementación y el procedimiento de cooperación y financiamiento entre dichos órganos. El artículo 8 menciona las condiciones bajo las cuales se podrá compartir información para asegurar la protección de datos personales o información confidencial. El artículo 9 se refiere a la constitución de una comisión mixta para el desarrollo y examen de la cooperación generada a través del convenio. Y finalmente los artículos 10, 11, 12 y 13. Se presentan resultados. Que contamos con 118 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 votos en blanco, 1 abstención. Por tanto, ha sido aprobado el Tratado de Extradición entre la República del Ecuador y la Federación de Rusia. Gracias, señor secretario. Infórmese más puntos que tratar en esta sesión. Y no, señor presidente, hemos concluido con la agenda prevista. Gracias, señor secretario. Para esta sesión. Esta sesión e instalemos la siguiente, por favor. Sí, señor presidente, pedimos por favor nos dispense unos 5 minutos para efectos de agilitar el cambio de sistema para la nueva sesión. Muchas gracias. Repetimos nuevamente el resultado de la votación. La Asamblea Nacional